Buenas tardes, Miss. En esta oportunidad mi grupo y yo le vamos a presentar el tema de los principales documentos de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, para comenzar, la doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas sociales que la Iglesia Católica llama a practicar a cualquier cristiano o persona de buena voluntad y de cualquier origen y lugar, fundado en el magisterio y en la tradición. Los encargados de hacer estos documentos son los papas. En esta oportunidad yo le voy a hablar sobre el Papa Pablo VI y el Papa Francisco. Bueno, el Papa Pablo VI tiene los siguientes documentos, que son el Papolorum Progressio, que fue promulgado el 26 de marzo de 1967 y trata acerca de la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. También tiene el documento de Humanae Vitae, que fue publicado el 25 de julio de 1968, que trata sobre el control de la natalidad, el aborto y métodos anticonceptivos y todo aquello que incumba en la sexualidad del hombre. También tiene el documento llamado Octogesiona Adveniens, que fue publicado el 14 de mayo de 1971, y este documento fue especialmente dirigido al cardenal Mauricio Roy. Luego le voy a hablar sobre el Papa Francisco, el actual Papa, que cuenta con los documentos de Lumen Fidei, que fue presentado el 5 de julio del 2013 y trata acerca de la fe desde la teología católica con motivos del año de la fe. Y también tiene el documento titulado Laudato Si, que fue presentado el 18 de junio de 2013 y habla acerca sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible que los humanos debemos tener para que nuestro planeta siga siendo habitable y todos los humanos. Benedicto XVI comenzó a ser conocido en su competencia intelectual al participar en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Joseph Prinz. Posteriormente fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga y luego cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. En 1981 fue llamado a Roma para ser prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y tal fue cardenal obispo de Ostia en 2002. Como cardenal decano, presidió los funerales de su predecesor, el Papa Juan Pablo II. A los pocos días, el 19 de abril de 1905, el mismo Ratzinger era elegido Papa. Ratzinger habla 10 idiomas, de los que domina por lo menos 6: alemán, italiano, francés, latín, inglés y español. Además, lee el griego antiguo y el hebreo. Es miembro de varias academias científicas de Europa y ha recibido Angelo Roccalli, 1981 y 1963, conocido como Juan XXIII. Tras suceder a Pío XII, disfrutó de una admiración prácticamente unánime, con las pocas excepciones de los integristas que lo consideraron un hereje. En contra de los que esperaban una transición, pasó a la historia por convocar al Vaticano II, un concilio que no se concibió como los anteriores para denunciar herejías, sino para hacer una puesta a punto general de la Iglesia. Si Pío IX proclamó que el liberalismo era pecado, Juan XXIII reconcilió a la Iglesia con el mundo moderno. En adelante, la misa dejó de celebrarse en latín y se puso énfasis en el buen católico no debía limitarse a asistir a misa, sino vivir activamente su fe. Para empezar la introducción quisiera recordar una palabra que es perfecto, perfección, que si de religión hablamos es algo muy importante debido a que recuerdo una cita que decían: sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre lo es, planteándole un poco al ser humano en que debe ser perfecto, aunque no lo puede hacer. ¿Por qué? El ser humano ahorita mismo, si hablamos, no es perfecto.
Y el camino a la perfección es un camino eterno, que a través de muchos autores lo dijeron, no basta una vida terrenal para hacerlo, debido a que cometemos muchos errores durante toda nuestra vida. A base de esos errores aprendemos, mejoramos y enseñamos a otros a que no los cometan. La iglesia en ayuda a esto, ¿qué hace? Crees tus documentos, los documentos del DSI, que van dirigidos a problemas que tiene la humanidad, y no solo para controlarlos, sino para que a largo plazo, esto no sea un gran problema, o solo se puedan identificar los ciertos puntos de cierta etapa de la vida del ser humano y mejorar ciertos documentos para ayudarlo aún más, permitiendo al ser humano y a la sociedad en general a ser mejores, con el único propósito y meta de llegar como una sociedad a la perfección. Quemat Modum es la primera encíclica de la que les hablaré. Es la encíclica del Papa Pío XII, pidiendo el cuidado de los niños pobres en el mundo tras haber pasado la Segunda Guerra Mundial. Esta encíclica es dada en Roma el 6 de enero, en la fiesta de Epifanía en 1946, el 7º año de su pontificado. El Papa señala que durante la Segunda Guerra Mundial usó toda su capacidad de persuasión para poner en fin el conflicto, para garantizar una paz basada en la justicia, la equidad y el derecho. A medida que la guerra terminó, socorrió a varias naciones devastadas por la guerra. Centésimos Annus, o traducida al español como Centésimo Año, es una carta encíclica escrita por el Papa Juan Pablo II en 1991, en conmemoración al centenario de la primera carta encíclica escrita por el Papa León XIII, que es Rerum Novarum. En esta nos habla sobre la propiedad privada y el destino universal de los bienes, el Estado y la cultura. Además resalta enormemente la parte en la que el hombre es el camino de la Iglesia. Solicitud Res Soliasis es una carta encíclica traducida al español como La preocupación de la Iglesia, escrita por Papa Juan Pablo II en 1987. Como dice el nombre, en esta trata de demostrar la preocupación de la Iglesia sobre los acontecimientos que enfrentaba el mundo en esa época, después de pasar tras varias dictaduras y tras varias corrupciones al resto de Europa y América. En esta le echa un vistazo a la vida del humano en ese entonces y brinda consejos y soluciones para ciertos problemas que enfrenten. Labor en Excelsis o sobre el trabajo humano. Esta es una carta encíclica escrita por el Papa Juan Pablo II, para ser exactos, es su tercera encíclica. Fue dada en 1981. Como el tema principal tiene el trabajo, relacionándolo con las nuevas tecnologías o el medio ambiente, además de las dictaduras y opresiones que existían en esos tiempos, mayormente en América o en Europa. En esta menciona Juan Pablo II que el trabajo es más que una sola actividad o un bien, sino es parte esencial de la naturaleza del ser humano. Traducido literalmente al español como Evangelium de la Vida, Evangelium Vitae es una carta encíclica escrita y promulgada 4 años después de Centésimos Annus, por el mismo autor, el Papa Juan Pablo II. En esta tenemos como bases o cimientos el tema del valor y el carácter inviolable de la vida humana. En su extensión toca diferentes puntos, como el capítulo en donde habla actuales amenazas de la vida humana, haciendo referencias a Caín y Abel, y también nos brinda mensajes cristianos sobre la vida y la ley de Dios y la nueva cultura. Bueno, ahora voy a hablar sobre el Papa León XIII. El nombre real del Papa León XIII fue Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Paci y fue el Papa número 256 de la Iglesia Católica, y su pontificado duró 25 años y se desarrolló entre los años 1878 y 1903. Su fecha de nacimiento fue el 2 de marzo de 1810 en Carpineto Romano, en Italia. Y su fecha de fallecimiento fue el 20 de julio de 1903. Bueno, y su lugar de sepelio fue en Archibasílica de San Juan de Letrán.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Quod Apostolici Numeris. La encíclica de Quod Apostolici Numeris es la segunda encíclica del Papa León XIII y fue publicada el 28 de diciembre de 1878. La encíclica es un ataque al socialismo, comunismo y nihilismo, por lo tanto se considera como un ataque contra el socialismo cristiano. El socialismo, comunismo y el nihilismo son tratados como tres aspectos de una única ideología que se opone a los valores morales, las instituciones naturales y a los principios de autoridad y propiedad. Es muestra de la tendencia inicial del Papa León XIII de seguir la tendencia del magisterio católico anterior, que ignoraba el problema social o se limitaba a recomendar resignación y caridad para contrarrestar la desigualdad social. Y aparte de esto, también hablaremos sobre el Rerum Novarum, que quiere decir que el Rerum Novarum es la primera encíclica social de la Iglesia Católica, o sea, fue promulgada por Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891 con el título de Conditione Opificum, aunque se les denomina por sus dos trabajos, por sus dos primeras palabras. Fue una carta abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos que versaban sobre las condiciones de las clases trabajadoras. En ella el Papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral, o sea, formar uniones o sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada. Además discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría ditribuismo, y como uno de los efectos del Rerum Novarum fue conjuntamente con el resto de su obra. Durante su periodo del Papa León XIII entre 1878 y 1903, la encíclica tuvo un efecto profundo en la Iglesia Católica, en su jerarquía, en el mundo moderno. En esa época su apoyo a los sindicatos de trabajadores y un salario justo fueron vistos como radicalmente izquierdistas. Muchas de las posiciones de Rerum Novarum fueron completadas por encíclicas posteriores, especialmente por el 40º año de 1931 del Papa Pío XI o Mater et Magistra en 1961. Todos estos provocó una reforma en medio de una iglesia donde varios sectores reclamaban que se abandonaran posiciones políticas afines a los gobiernos y a los sectores dominantes, para que la iglesia se encargaría únicamente del oficio religioso. Eso es todo lo que tengo que decirme. Muchas gracias.